Buenos días a todos. Estamos en nuestra sesión de lunes a viernes a las 9 de la mañana, donde tocamos diferentes tópicos que tienen que ver con el real estate. Hemos invitado abogados especializados en real estate, hemos invitado in-houses que siempre dan su opinión de la fuente y nunca emitimos una información que no sea correcta. La gente que hemos invitado es profesional, llevamos un año invitando a este tipo de sesiones y hoy hemos invitado al doctor Iván Piedradita, que tiene cerca de 30 años, le falta un pedacito nada más para los 30 años, como abogado especializado en inmigración. Yo hice trámites con él cuando llegué aquí en el 2000 y me fue bien y por eso lo he invitado también. Estas sesiones, y eso es muy importante también, son abiertas para todos los que quieran participar. No hay un broker que esté manejando las reuniones. Tampoco hay que pagar nada. Es invitación, es ad honorem, como hoy lo ha hecho Iván y como lo han hecho las otras personas. Entonces, pues después de haber hablado que Iván es una persona con experiencia en inmigración, Iván, cuéntanos de ti un poco y entramos a preguntas y respuestas que les podemos hacer y lo que tú quieras. Abre tú la reunión entonces, Iván. Bueno, mucho gusto a todos. Buenos días. Yo soy, como dijo Omar, el abogado Iván Piedradita. Yo tengo una oficina en Weston. Bueno, soy abogado hace 27 años. Tengo la oficina en Weston, en la ubicación donde estoy hace 13 años. Y bueno, ayudo a distintas empresas e individuos en trámites relacionados a asuntos de inmigración. Y Omar me invitó y bueno, me dijo que estaba abierto un poco el tema. Entonces, yo a veces hablo de asuntos de las visas temporales y permanentes para darle una idea general a las personas y bueno, después podemos pasar a unas preguntas. Entonces yo siempre le digo a las personas, hay que buscar el estatus, aunque sea a corto plazo, primero, si quieren estar aquí. Entonces hay visas temporales que han existido, bueno, probablemente ustedes han oído distinta información de estas visas, la E2, la L1, H1 O1 y F. Son algunas visas que hago mención y voy a hablar un poquito brevemente de ellas. La E2 es una visa inversionista para personas de países que tienen tratados con los Estados Unidos. Hay varios países en el mundo, no todos los países. Por ejemplo, Colombia lo tiene, Venezuela no lo tiene, Argentina lo tiene. Entonces hay que, de todos modos, como primera medida, chequear la nacionalidad de la persona y también mirar si tienen doble nacionalidad. Porque, por ejemplo, hay venezolanos que Venezuela no tiene el tratado, pero tienen pasaporte italiano, español, y Italia y España sí tienen el tratado. Entonces, personas sí podría ser candidato para una visa E2. Entonces, la visa E2 requiere hacer una inversión activa, a riesgo, comprometido, el dinero y que va a generar trabajo para las personas. Idealmente es en una inversión de un negocio que abre sus puertas, tiene empleados, flujo de caja, ingresos, puede tener naturalmente gastos también. Ese es el tipo de negocio ideal para una cosa de estas. Para Y la normalmente visa, uno tiene, para la sí, visa perdón, siga. E2, para la Sí, visa E2, pues hay unos requisitos también, que nos vas a hablar de eso. sí, entonces los requisitos, la primer requisito es la nacionalidad. Después de eso, las personas preguntan, bueno, ¿qué es el monto que se tiene que invertir? La ley no es clara en el punto aparte de decir que tiene que ser una inversión sustancial, que lo definen como el capital necesario para que el negocio sea activo. Y entonces, básicamente es todo el dinero que se requiere normalmente para montar este negocio. Cuando son negocios pequeños, hay que hacer la inversión total. Y también debe tener un poquito de capital de trabajo. Siempre es buena idea el flujo para tener dinero para poder tener liquidez después de hacer su inversión. Y entonces tiene que ser un negocio activo que abre sus puertas. Y también hay la posibilidad de montar un negocio a través de una empresa que ellos constituyen o pueden comprar los activos de un negocio que estaba para la venta, que es una figura pues común también. Entonces son opciones y tiene que generar trabajo para personas, hay que mandar a hacer un plan de negocio. Entonces, y hay que hacer toda la operación antes de pedir la visa, porque el gobierno de los Estados Unidos o la embajada donde se va a pedir la visa va a querer ver que el dinero está ya comprometido
y que, bueno, ya se hizo, se montó el negocio y se hizo la inversión y están listos para que le den su visa o su estatus para que puedan trabajar administrando el negocio como el dueño y gerente, vamos a suponer. Entonces, esto es un poco de la visa E2. Esa visa la pueden dar por 5 años en el consulado, pero depende del tratado que tenga el país, pero puede ser hasta por 5 años. Y cada vez que un inversionista que ya tiene su visa sellada E2 entra a los Estados Unidos, le dan una entrada de 2 años a la vez. Y entonces normalmente lo que tienen que hacer es simplemente tomar un viaje durante esos 2 años, salen, vuelven y le vuelven a extender la estadía. Entonces, y pueden es una visa de entradas múltiples, entonces pueden estar entrando y saliendo. Y al final de los 5 años, unos meses antes, digamos que hagan su último viaje, le dan una última entrada de 2 años. Entonces, realmente, pero ya no van a tener una visa vigente, pero sí tienen la estadía autorizada por inmigración de los Estados Unidos. Entonces, pueden estar aquí entre 6 y 7 años. Y normalmente tienen que trabajar en hacer una renovación. Y entonces estas visas se pueden renovar de manera indefinida. Entonces se puede seguir renovando por muchos años. Y paralelamente pueden ir estudiando la posibilidad de aplicar una residencia si es lo que quieren, separada de la visa E2. Entonces, aparte, bueno, esta es una opción para las personas que le interese y que, pues, que pudiera ser una opción. Pero otras alternativas puede ser una visa L1. Una visa L1 es una visa parecida a la visa E2 que la han utilizado muchas personas a través de los años y que sí puede directamente llevar la persona a la residencia permanente. Debo hacer la aclaración. La E2 no, pues digamos, como en términos generales, no lleva a la persona directamente. Entonces tiene que buscar otra vía separada de la E2. Y Era lo que podemos tú hablar, decías, era lo que tú decías que se puede llevar en forma paralela. Entro con la E2 y empiezo a tramitar otro tipo un de proceso de documentos. residencia, sí, vamos a hablar un momentico de eso. Pero Sí. entonces quería terminar entonces las visas temporales, que la L1, eso es para una persona que tenga una empresa en otro país donde ha estado en la nómina, vamos a ver, porque es el dueño, pero realmente es una visa L1 de transferencia ejecutiva, que es para una visa de gerente de alto nivel, imaginándose una jerarquía de 3 niveles donde el gerente, muchas veces el dueño, vamos a suponer, de más alto nivel, hay gerentes intermedios y debajo de esos gerentes intermedios hay otros empleados que llevan a cabo las actividades día a día de la empresa. Entonces, tiene que haber en el otro país por lo menos 10 empleados o más para luego, entonces, venir a Estados Unidos, constituir una empresa que se tiene que vincular la empresa de Estados Unidos con la empresa extranjera y muchas veces siempre se ponen las acciones de la empresa de Estados Unidos a nombre de la empresa extranjera, y de esa manera lo de la empresa de Estados Unidos es una subsidiaria y la empresa extranjera es la empresa matriz. Y la actividad comercial de la empresa de Estados Unidos puede ser diferente a la empresa extranjera. Y entonces de ahí hay que mandar a hacer un plan de negocios, tiene que crearse un organigrama, donde va a haber una jerarquía de 3 niveles, donde también otra vez vamos a suponer que es el dueño, va a venir como gerente de más alto nivel, tiene que ponerse que va a haber, yo recomiendo 2 gerentes intermedios y por lo menos 4 empleados debajo de ellos. Eso es después, al cabo del primer año de tener el negocio o de la empresa en Estados Unidos. Entonces, esto es un poco el desafío de esa visa, de que hay que en un corto tiempo tener pues varios empleados. Pero esta visa es buena porque después de la primera renovación pueden aplicar, pueden estudiar la posibilidad de aplicar a la residencia como ejecutivo internacional. Entonces, para un inversionista que a la vez tiene una empresa en otro país que sigue funcionando, es algo que estudiar y está abierto a todas las nacionalidades. Entonces, podría ser una buena opción para una persona. Yo En entré, yo sí. llegué en el año 2000 aquí con la visa L1. En ese entonces no dejaban que el dueño pudiera aplicar a la visa. Tenía que, bueno, fue lo que yo Bueno, entendí. En el bueno, mire, 2000, sí, lo que ocurre es que la L1 no requiere que el dueño, o sea, no es solo para dueños, realmente es una visa de transferencia ejecutiva, pero si el dueño está en la nómina en el otro país, vamos a suponer en Venezuela, en Colombia, y ha estado trabajando por más de un año, los últimos 3 años, califica en teoría, porque no, pero no porque es el dueño, sino porque es un gerente de alto nivel. Entonces, donde la cosa se enreda es cuando hay dueños que dicen, ellos son dueños de la empresa y pueden tener muchos empleados, 50 empleados, pero ellos no aparecen en la nómina. Ah, pero yo solo tengo los dividendos, utilidades, yo no aparezco en la nómina, que en muchos países
no es requisito aparecer. Entonces, en ese caso, no, o sea, no cumple con el requisito de estar en la nómina y con prestaciones para probar que es un gerente de alto nivel en esa empresa. Entonces, la solución sería que el dueño se ponga en la nómina con las prestaciones, estar un año, esperar trabajando con un año para luego hacer la transferencia. Pero la ley, sí, la ley dice que es una visa de transferencia ejecutiva, esa es la parte esencial, pero sí se puede y lo hemos hecho muchas veces con dueños, porque muchas veces pequeñas, medianas empresas, el dueño a la vez es el gerente general o el presidente de la empresa y desde que esté en la nómina con todas las prestaciones por más de un año, cumple con el requisito. Y otra cosa importante es que no pongan, en mi opinión, la empresa de Estados Unidos, porque también hay la figura que las dos sean afiliadas, que tengan el mismo dueño o dueños. Pero creo que puede ser problemático eso si a veces tratan de poner las acciones, el 100% que está el dueño fulano tal, las mismas acciones en Estados Unidos y a la vez se quiere transferir. Ahí pueden molestarlo, aunque él cumple con los requisitos. Entonces es mejor distanciarse un poco y poner las acciones de la empresa estadounidense a nombre de la empresa extranjera para que sea una subsidiaria. Pero sí se puede con dueños si cumple con ese requisito. Y muchas veces, pues lo hemos hecho y hemos logrado favorablemente lo que, la aprobación e incluye residencias para personas con esta visa. Lo otro es que la empresa matriz tiene que existir para que la visa L1 pueda existir. Me explico, si mi empresa está en Colombia y yo saco Sí, la L1 y me vengo para acá, se pasó el primer año y la empresa de Colombia cierra, me quitan el patrocinio. es correcto. Entonces, efectivamente, eso es así, que no es solo para sacar la visa inicialmente, tienen que mantenerlo para las renovaciones y para tratar de aplicar a la residencia como ejecutivo internacional. Es esencial que la empresa en Colombia o en Venezuela o en Argentina, donde sea, siga funcionando con los empleados y cada vez que se haga una visa, una renovación o un proceso de residencia, se tiene que demostrar toda la documentación, tanto de la empresa extranjera como la empresa estadounidense, que van a incluir documentos como declaraciones de impuestos, evidencia de nómina, organigrama, fotos del negocio, eh, contratos que tiene la empresa, licencias, tanto en el país extranjero como en la empresa de Estados Unidos, para mostrar que siguen funcionando y operando y se está cumpliendo con todos los requisitos. ¿Y En cómo un, la familia queda ahí? claro, en estas visas E2 y L1, como regla general, la familia, que es el cónyuge e hijos menores de 21 años solteros, entran en el grupo familiar y tienen estadía aquí, tienen licencia, y tanto la E2 como la L1, que el cónyuge de la E2 es E2 y la cónyuge de la L1 es L2, tienen derecho de trabajar, de obtener un permiso de autorización de trabajo. Entonces es algo importante. Puede trabajar el cónyuge, los hijos pueden ir al colegio o pueden estudiar, tienen licencia. Entonces, y si la visa están selladas en el pasaporte, claro, tienen el derecho de poder entrar y salir también. Si mi hija entró o mi hijo entró de menor de 21, entró de 18, ¿qué pasa cuando cumple los 21? Tienen que, Sí, entonces la regla general para esto y también otros trámites de inmigración como términos generales, que a los 21 ya quedan por fuera. Hay una excepción, esa es la regla general. La única excepción es si se metió un proceso de residencia y ajuste de estatus, la aplicación de ajuste para los menores de edad, mientras todavía tenían 20 años o menos. Y durante el proceso del caso, no de la visa temporal, sino de un proceso de residencia y ajuste de estatus, que es el proceso de la residencia, cumplieron los 21 años. Quedan adentro bajo una ley que se llama la Acta de Protección de Estatus de Menores, traducidas al español, que les protege la edad en esos procesos. Pero si todavía estaban en, por ejemplo, una L1 y los hijos en L2 y no metieron el proceso de la residencia y cumplieron los 21, ya van a quedar por fuera. Entonces, lo que hay que hacer para esas personas es tratar de aplicar a un cambio de estatus o a una visa de estudiante para el hijo o la hija, o que se selle la visa de estudiante en el consulado de Estados Unidos, que le corresponde. Pero esa es la solución si no se pudo meter un proceso de residencia antes de que tuvieran 21 años. Es que apliquen a un permiso, a una visa de estudiante. ¿y qué pasa en caso de divorcio?
Bueno, entonces, bueno, ya el cónyuge no va a estar dentro o sea, el cónyuge va a dejar de ser el Ah, ok. cónyuge de la L1, entonces hay que mirar, cambiarse de estatus, o sea, salir y volver como turista o cambiarse a estudiante y tienen que haber estado en el estatus legal cuando se pidió el cambio. Entonces ahí es donde la cosa puede ser un área gris, porque de pronto están en un proceso de divorcio, pero no están divorciados, entonces tienen que meter un cambio a la F1 de estudiante y hay que hablar con el profesional que le ayude, si también a la vez un cambio a B2. El punto es porque puede que en unos meses no tenga, ya no sean casados, entonces ya no va a tener la visa. Entonces, hay que ser proactivo y tratar de trabajar un poco antes de que se lleve a cabo el divorcio para cambiar su estatus o salir del país y volver con otra visa, sea de turismo para cambiarse después. Iván, hay dos cosas que me hacen ver común la L1 que nos acaba de hablar y la E2, que es el monto. También están preguntando cuál es el monto en la una y en la otra. Y el otro punto es el plan de negocios, porque indudablemente para montar la empresa aquí, pues hay que justificar que no vamos a una aventura a empezar desde cero. Sí, efectivamente. Entonces hay que mandar a hacer un plan de negocios, tanto en los casos de E2 como L1, y debe tener proyecciones a 5 años. En el caso, en la inversión particularmente es más importante o van a analizarlo más o escrutinarlo más en las E2, porque ese es esencial a la visa, que es una inversión sustancial. Lo que pasa es que puede haber pequeños negocios que necesitan menos capital para montarlo todo que ciertos negocios que requiere una inversión mayor. Pero hay gente que con inversiones muy pequeñas también quieren tratarlo y me parece que es riesgoso. Entonces, en términos prácticos, tenemos que hablar, en mi opinión, un monto de $100,000 para arriba. Menos de $100,000 es riesgoso, en mi opinión. No es que no, alguien no lo pueda tratar, pero me parece pequeño hoy en día hacer algo así. Entonces, digamos que una persona también tiene un $150,000. Siempre quieren tener parte de ese capital también como capital de trabajo en la cuenta corporativa cuando sea el momento. Pero hoy en día eso es una inversión muy pequeña, naturalmente. 200, $300,000 es más común el monto de una inversión o más, 400 para una E2. Y sobre todo si compran los activos de un negocio que ya existe, deberían comprar la totalidad, porque muchas veces el vendedor quiere financiarle parte de la venta al comprador, pero eso es un problema para las visas de dos, sobre todo menos de $500,000. Entonces hay que hacer la inversión en su totalidad. Y va a haber otros gastos, en cumplir con todos los gastos y tener ese capital de trabajo. La L1, en cambio, están analizando más el asunto que si la persona que va a venir trabaja a un nivel gerencial de alto nivel en el país extranjero y en los Estados Unidos, imaginándose otra vez esa jerarquía de 3 niveles que estaba supervisando otros gerentes. Entonces, están mirando eso. Ahora, sí tiene que ser una inversión sustancial, pero pues hay cierta flexibilidad ahí, más que en la E2. Pero pues puede ser montos un poco menor que la E2 y pues no necesariamente no pudiera haber algo de financiación. Pero importante en la L1, como es una visa de alta gerencia, tiene que tener oficinas, área administrativa. Quiere decir que ese hay un negocio de venta al público y ahí no hay mucho espacio para tener oficinas, una pequeña oficina, van a tener que alquilar una oficina aparte, donde va a estar, puede trabajar el gerente de alto nivel, otro gerente intermedio, otros empleados, y si hay dos gerentes intermedios, uno puede ser de operaciones y otro administrativo, am, pero eso es importante tener en cuenta. Ah, Iván, pero también, tiene que tener una oficina rentada, pero no puede ser un workspace o no una WeWork o una oficina temporal. Sí, o sea, tienen que tener, porque ellos se adjunta el contrato de arriendo comercial, entonces ellos van a ver los pies, aquí son pies cuadrados, la área, entonces, y se van a dar cuenta las condiciones. Entonces, no puede ser una cosa virtual, no puede ser una oficina ejecutiva, que es que son pequeños espacios. Tiene que ser un área con, yo diría, pues yo le decía a las personas, por lo menos 1,000 pies cuadrados o más, pues para crear unas áreas de trabajo para empleados. Pero es muy importante, sobre todo en el caso de la L1. La E2 es diferente, no tiene necesariamente que tener en la E2 una oficina aparte, pero la L1 sí tiene que tener una área de trabajo. Pero una cosa para tener en cuenta es que
no importa la zona donde esté. Entonces, inclusive si hay un parque industrial que es como bodegas, galpones, que los convierten en oficinas, no hay nada que diga que eso no se pudiera utilizar, que de pronto por pie cuadrado es menor el costo para la persona, si es que quieren tener una oficina en un área de esas. Pero el punto es que tienen que tener un área amplia para poder tener áreas de trabajo para el gerente de más alto nivel, por lo menos un gerente intermedio y otros empleados. Ok, Sí, y eso es parte de, sí, de los desafíos de hacer una L1, que hay que tener oficinas, que puede ser diferente a otras áreas, puntos de venta del negocio, tiene que tener un personal en la nómina y hacen visitas, eso es otra cosa. Estas visas, sobre todo la L1, Inmigración de Estados Unidos usa subcontratistas para que son pues trabajando como funcionarios del gobierno, que van a hacer visitas a los negocios, tanto en Estados Unidos como en el país extranjero. Y es común y he tenido clientes que le han visitado su negocio aquí y también en el otro país también. claro. No sé si nos puedas contar algo, ya lo hablamos un poco sobre los requisitos principales y qué inversiones califican para la E2. ¿Faltó Bueno, la algo? inversión, un monto mayor a $100,000. O sea, estamos, porque hay cierta flexibilidad y eso suena un poquito ambiguo en el sentido de que si es un negocio que está para la venta y vale $300,000, ahí van a tener que hacer la inversión total. Pero si alguien dice que solo tiene $250,000 para invertir ahí, yo le recomiendo buscar un negocio si es que es posible, montarlo, comprarlo entre 150 y 200,000 para que tenga un margen de capital de $50,000 en la cuenta corporativa si fuese necesario. Pero se puede hacer. Yo lo he hecho con negocios menos de $100,000 y lo he hecho pues, nada, con montos mayores. Pero lo importante es que no haya financiación, no, que no se financie el mismo negocio, quiere decir un vendedor del negocio. Pero hipotéticamente sí se puede financiar otros inmuebles. Entonces, si alguien tiene un apartamento y le saca una hipoteca, usa esa hipoteca y lo invierte, eso sí es legal, aunque diga, mire, usted un préstamo de ellos mismos contra una propiedad. Lo que no puede hacer es asegurar el mismo negocio con el préstamo. Claro. Y bueno, eso hemos hablado de ciertos requisitos y ventajas. ¿Qué desventajas tiene, por ejemplo, este tipo de visa, la L1, la E2, la H1B? Sí, bueno, ventajas, desventajas. Una ventaja, la E2 es que depende del país, pero muchos países lo pueden dar hasta por 5 años, con entradas de 2 años a la vez. Eso es una ventaja. La esposa puede trabajar, el cónyuge puede trabajar. Eso es otra ventaja. Se puede renovar de manera indefinida, hipotéticamente. Yo he sabido de personas 25 años en una visa E2. Entonces, eso es otro punto favorable. Técnicamente, la E2 no debe tener la intención de ser un inmigrante. Y bueno, pero eso puede cambiar de opinión la persona. Pero digamos que en un comienzo no lo tenía, hay una declaración, la embajada lo aceptó, pero después están en Estados Unidos, esa visa no va a llevar directamente a la residencia. Entonces, como dijimos, paralelamente es buscar una manera sencilla que pues quizás en teoría todo el mundo pudiera calificar, es si pudieran encontrar otra empresa o corporación de algún conocido o de alguna persona con la que han tenido contacto, estén dispuestos a hacerle un patrocinio laboral. Esa es una vía en base a la experiencia que pueda tener la persona que pudieran paralelamente aplicar a un proceso de residencia a través de patrocinio laboral que la primera etapa se llama certificación laboral. Y después hay una petición inmigrante y después hay ajuste de estatus. Entonces, es una vía que paralelamente los pudieran llevar a la residencia. Ahora la gente está un poco de moda el asunto de la EB2 de interés nacional, que una persona en base a sus experiencias y estudios, pues pudieran tratar de aplicar a un proceso de una petición inmigrante. Pero es importante saber, aunque alguien trate de hacer eso, no les va a dar la legalidad ahora, por lo menos, de entrar y quedarse. Entonces tienen que buscar una vía, puede ser una E2 y otra vía que las personas dicen, bueno, estoy buscando en cuestión un tiempo muy corto poder establecerme legalmente. ¿Qué se puede hacer? Una cosa que recomiendo, por lo menos, es estudiar la posibilidad de una visa F1 para los adultos. La F1 puede ser uno de los cónyuges. Un ejemplo, que va a venir acá la señora y el esposo tienen negocios en otro país y va y viene. Podrían, y la esposa estuviera dispuesta a hacer un curso en una academia, un college, un curso de inglés, pudieran aplicar a la visa
F1, la esposa, F2 para el esposo que va a poder entrar y salir, y los hijos también se aplican con visas F2. Ahora hay la opción, pues si los hijos van a un colegio privado, hacer sus propias F1 o pues tratar de hacerle una F2 a los hijos en base a la madre, pero hay un riesgo que la embajada no le guste si van a ir a un colegio del Estado, porque saben que con F2 podrían estudiar en un colegio del Estado. Pero es algo que mirar y estudiar con el abogado en ese momento. Pero a lo que voy con esto es que en un tiempo de muy poquitos meses podrían sacar la visa y ya estar establecidos aquí. Ya estando aquí, si quieren, pueden hacer un estudio de mercado, si quieren hacer una E2, pueden hacer que una empresa los pida para la residencia, un caso de interés nacional. Entonces hay opciones, sobre todo si Pero se quieren establecer a corto plazo. en este tipo Sí, de permiso que otorga el consulado o la embajada donde se haga el trámite, pueden sí. también limitarle la visa a un hijo. Yo le doy a usted el esposo, a usted la esposa, pero al hijo no. O a usted sí, pero Bueno, digamos de que ellos tienen cierta potestad de negar visas, ¿no? Pero usualmente no lo hacen. Sobre todo es un hijo menor de edad, al menos, claro, va a depender, vamos a suponer, como regla general, eso no debería ocurrir. Ahora, ¿qué pasó si en un viaje previo el hijo se quedó fuera de estatus? Que también pueden indirectamente, si era un menor de edad, penalizar a los padres, porque si está un menor de edad. Pero tendría que una razón para que ellos quisieran no dárselo al hijo, pero normalmente se lo dan si han cumplido con las reglas de la visa de turismo, de turista B2, cuando ok. estaban previamente en los Estados Unidos. De la visa H, ¿qué nos puedes contar? Indudablemente es Bueno, es una buena visa. También creo que en algún momento, sí, usted estuvo en un H también, años atrás también, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, la H es una visa de trabajo profesional. Tiene que haber una empresa aparte de la persona que quiera hacerle un patrocinio. Vamos a suponer que existe y la persona es un profesional. Ahora, una cosa importante de saber con esas visas es que están sujetas a unos cupos, que son 65.000 cupos, y eso corre con el año fiscal en Estados Unidos, que es el 1 de octubre. Entonces, ahora como hay mucha demanda para esas visas de trabajo profesional, centenas de miles de aplicaciones que se presentan. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que Inmigración de Estados Unidos, a principios de marzo, está permitiendo registrar a la empresa y al trabajador en un sistema de inmigración de Estados Unidos para que hagan un sorteo. Entonces, hay que trabajar con un abogado en enero o febrero para estar listos de registrar la empresa a principios de marzo y al trabajador, y luego hay que esperar. Y Inmigración de Estados va a hacer un sorteo de todos los casos y a veces toman varios meses y les notifica si fueron seleccionados en el sorteo. Y una vez que te notifiquen que fueron seleccionados, mandan también una comunicación y les dan 90 días para preparar y presentar el caso de H1B, que es la visa de trabajo profesional, y entonces el de este año ya pasó. Entonces estamos hablando ya para el año entrante, ¿no? Que va a ser a principios del año para registrarlos en marzo, hacen el sorteo y eso sería para empezar a trabajar una visa de octubre 1, 2025 hasta el 30 de septiembre del 2028 por 3 años. Y bueno, una vez que, y una cosa importante de saber de esa visa es que mm, no va a ser viable realmente que una persona esté aquí tratando de hacer un cambio, al menos que esté en una visa que lo lleva, como puede ser una E o una L, sea L2 o una visa F1. Si están en un estatus una visa que le da una estadía larga, ahí posiblemente pueden hacer el cambio a la visa H1B en Estados Unidos. Esto es un poco diferente a lo que era años atrás. Una época, ya hace mucho tiempo, que habían muchos cupos. Entonces la gente podía aplicar todo el año. Y en cualquier momento llegaban, a los 2, 3 meses podían presentar el caso y había cupo y le podían cambiar el estatus. Ahora hay que hacerlo a principios de marzo para el sorteo y ser seleccionado, hay que presentar el caso, tiene que ser aprobado y es para empezar octubre 1. Estamos hablando del 25 en este caso, porque ya el del 24 pasó, lo del sorteo. Y si se le dan la visa, el principal se llama H1, la familia está en visa de acompañante, H4, y las personas con esas visas, bueno, el principal puede trabajar en Estados Unidos, ya tienen su cupo para ellos, los hijos pueden estudiar, al cónyuge no le dan permiso de trabajo, autorización, pero al principal que tiene la visa de trabajo sí. También pueden cambiarse a otra compañía, si en algún momento están con una compañía y quieren cambiarse, ya el cupo ya los tienen designado a ellos, en cualquier momento pueden cambiarse a otra empresa. Y normalmente el que está en un H1 que lo logre estar y hacer, pues después busca que probablemente la empresa le haga el patrocinio para la residencia.
a través de la certificación laboral, petición inmigrante y eventualmente el proceso de ajuste de estatus. Sí. Listo, contanos los errores más comunes para evitarlos. Yo diría que uno de ellos es con estas visas temporales, decir, y quiero ir, decirle al cónsul o en la embajada, decir, me quiero ir a vivir. Ese es el primer error que mucha gente dice porque se da Bueno, sí, como un turista, sí, o sea, tiene que, si va a aplicar a una visa temporal, pues tiene que poner en claro de que es por un periodo corto y tienen su intención de regresar a su país y en lo posible subrayar los contactos o los lazos al país de origen, propiedades, familiares, y que eso es por un tiempo para trabajar en una L1 y después me voy a regresar, tengo la E2 y quiero montar este negocio para que eventualmente dejarlo funcionando y volver el H1 voy a coger experiencia trabajando con esta empresa y usarlo después en el país de origen. Pero es legal si después cambian de opinión, después de un tiempo en Estados Unidos y quieran hacer un proceso permanente. Pero ese es un error. Otro error es unas personas, bueno, hubo épocas, ahora en los procesos de residencia no tenemos mucho tiempo, hay retrocesos para poder aplicar a muchos procesos inmediatamente, pero hubo épocas que la gente trataba de meter un proceso inmigrante, lo cual realmente no es viable en este momento y después había una complicación en el proceso de residencia y podían quedarse fuera de estatus. Entonces, creo que estar en una visa no inmigrante temporal, las que ellos quieran, que sea una F1, que después cambiarse a la E, y hay que estudiar esto con el abogado, porque de pronto si quieren, si una persona quiere hacer una L1, de pronto no va a ser buena idea primero estar en una F1, podría estar en la F2 de acompañante del estudiante, y diciendo que está trabajando en el país de origen y quiere después cambiar a la empresa. Pero el punto es sí hacer un plan con el abogado a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para tratar de llegar a los objetivos. Sí. listo. Hay algunas preguntas aquí, Alex, si me colaboras ahí. Sí, cómo no. Por acá pregunta Heidi Núñez de ¿las personas de Ecuador estarían dentro de este tratado? Bueno, Ecuador realmente es complicado porque ellos no tienen muchas entradas y todo, entonces realmente no es una cosa muy viable para Ecuador. Yo le recomendaría más a un ecuatoriano una L1 como mejor O- opción, que está abierto y es más fácil. Es lo que le o- recomiendo a los ecuatorianos. Sí. ok, y también pregunta de que si la EB2 y la EB5 serían las mismas, el mismo tipo de visa. Sí, lo que pasa, no, estas que he hablado más que todo son visas temporales. EB en inglés significa en base a empleo, employment base, y son los procesos permanentes. Entonces, realmente hay EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. Muy brevemente, porque no hay mucho tiempo, porque la EB1 es casos de habilidades extraordinarias, eh, que una persona directamente por habilidades aplica, ejecutivos internacionales y profesores, que eso es una cosa diferente. La EB2 son de personas que los está pidiendo una empresa y es una persona que tiene una maestría o muchos años de experiencia, un grado de universidad y muchos años de experiencia. Pero también bajo la EB2 está la categoría de interés nacional que ellos tratan de aplicar directamente sin una empresa, pedirlos, argumentando que es una persona excepcional y que tiene eh, pues tienen mucha experiencia y van a poder aportar a Estados Unidos y Estados Unidos le debería eh, eximir del requisito de tener una empresa que los vaya a patrocinar y de hacer una certificación laboral, que eso es lo que está un poco de moda. Entonces esa es la EB2, pero también bajo la EB2 hay casos de patrocinio. EB3 son que empresas piden a profesionales y personas técnicas, está más abierto a gran parte de la población. EB4 son para personas unos casos muy especializados, trabajadores religiosos, personas en relaciones de maltrato, unas personas que han trabajado con Estados Unidos. Entonces, eso es una cosa para unas categorías poco menos usuales. Y la EB5 es de inversión de gran escala, que estamos hablando entre 800 y 1.050.000, $800.000 y 1.050.000. Y dentro de esa EB5 hay los proyectos, lo que llaman centros regionales designados, donde hacen una inversión en un proyecto que tiene esa designación, compran unas acciones y usan eso como una vía de aplicar a la residencia, pero eso no le va a dar un estatus a corto plazo. Entonces tendrían que estar en una L1 o no ser estudiante, una H1 o estar en su país mientras estén Esa visa, procesando un proceso permanente que tome esa unos visa, años. Iván, esa visa la vimos ayer también, la EB5, entonces podemos seguir. Ok, eh, acá colocan, ¿en las visas L1 hay algún monto mínimo de inversión exigido para poder hacerlas efectivas?
¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, Sí, cómo no. En las visas L1, ¿hay algún sí. monto mínimo de inversión? Realmente no es que haya un monto, no lo hay. Ahora, es más flexible. Claro, estamos hablando de 50 y 100 mil dólares, no porque lo diga la ley, pero porque tiene que haber capital, ¿no? Para funcionar. Pero ellos lo que están analizando y escrutinando más que todo son que si la persona trabaja a nivel de alta gerencia en el otro país y aquí también a un nivel de alta gerencia. Entonces, y el organigrama, el plan de negocios, pero el capital es más flexible en la L1 porque no es fundamentalmente lo que decide el caso. Ok, y acá Eh, coloca Judy López, ¿la visa EB2 se puede manejar a través de compra de lotes? perdona, ahí hay un punto. Con relación a eso, igual comprar una casa, porque mucha gente piensa que comprando una casa le pueden dar visa. Sí. Sí, o sea, yo creo que están hablando la E2. Realmente la E2, que es la visa inversionista, es para negocios activos a riesgo. Entonces, tener un lote, eso, ellos quieren ver es un negocio que abre sus puertas todos los días, que tenga empleados, eso es lo ideal, que va a tener gastos, ingresos continuos. Entonces, tener una propiedad, un alquiler, realmente no es algo que realmente muy fiable, no. ¿Aló? Sí, hola, no, estamos aquí. Sí, ok, perfecto. Estaban diciendo, estar ingresando a Estados Unidos con visa de turismo 5 o 6 veces al año, ¿puede negarla o puede llegar a cancelarla? Sugerencia que se da para rotarla como modalidad de negocios. Bueno, estamos hablando realmente que una persona que entra con frecuencia, que sí puede tener un problema. Bueno, entonces ahí mi opinión es esta. ¿Aló? ¿Sí? Sigue, Entonces sigue, sí, sigue. lo que yo veo ahí es que, claro, el inspector en el puerto de entrada es la persona que le va a hacer preguntas a la persona. Entonces yo creo que la persona tiene que estar listo para justificar. Por ejemplo, hay una persona que entra por razones de negocios, pero si entran por negocios, mi recomendación es siempre vincularlo a los negocios que tenga la persona en el país de origen, que probablemente, vamos a suponer que tienen una empresa y tienen empleados y actividades. Entonces, si vienen a Estados Unidos con frecuencia a comprar o hablar con posibles clientes o o comprar mercancía o a un seminario, alguna cosa relacionada a su negocio, pues hay gente que viene con mucha frecuencia, pero tienen que estar listos para mostrar su tarjeta de presentación de la empresa y tener cosas del país de origen. Eso es más flexible, porque para eso es la visa B1 que tiene la persona normalmente en la B1 y B2. Turismo, hay gente retirada, dice, pero tienen que estar listos para mostrar, bueno, que tienen la solvencia económica, o están retirados y tienen sus negocios y sus cosas en su país de origen, a lo mejor tienen un apartamento de vacaciones en Estados Unidos, vienen con frecuencia de vacaciones en distintas épocas del año, y la parte económica es también importante, entonces mostrar, pues, tener un momento dado cuentas económicas del país, sobre todo, y puede que tengan cuentas en Estados Unidos, pero cuentas donde ellos utilizan para pagar gastos. Donde Bueno, puede ser complicado si esas cuentas a la vez están entrándole dineros de Estados Unidos, lo van a empezar a escrutinar, entonces tiene que tener un poquito de cuidado ahí. Si van a mostrarle porque le están molestando y le están diciendo, muéstreme la solvencia para poder estar aquí, ¿qué cuentas les muestra? claro. Bueno, nos quedan pocos minutos por no decir que son las 10 para que Iván nos pueda acompañar unas últimas dos preguntas. ¿Alcanzas? Sí, sí, ¿aló? Sí, sigue, sigue. Estamos Sí, poniendo aquí una información tuya. Gracias, Alex. sí, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta con las que le puedo ayudar, mucho gusto. ¿O quiere, Omar? Sí, dime. Sí, Sigue. Sí, José Di Giorgi tiene una pregunta, por favor. Adelante. José, se te escucha muy mal. José, se te escucha muy mal. Buenos días, Sala. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ok. sí. eh, Gracias por toda la información, excelente presentación, pero hay algo, muchos inversionistas creen que viniendo para acá a través de hacer una franquicia es factible y qué tipo de visa podría optar ese inversionista acá en los Estados Unidos, igual Bu- a cualquier otra.
Bueno, realmente franquicias, estamos hablando, volvemos, mire, al análisis de la L1 o la E2. Una E2, un ejemplo, una visa inversionista, podría encajar con una franquicia, pero la idea es que ellos van a constituir el inversionista extranjero que viene de un país que tiene el tratado, la corporación, la LLC, luego se pone en contacto. Yo soy abogado de inmigración, hay un abogado comercial que le va a ayudar si es que van a comprar un negocio o comprar la franquicia, los derechos de una franquicia. Puede ser una franquicia que ya existe, que la están comprando los activos, de pronto le están comprando la franquicia por primera vez a un ejemplo, un Subway, un restaurante Subway, pero podría encajar con eso. En el caso de la L1, pues volvemos a lo mismo, que podría tener una empresa que puede adquirir una franquicia, pero va a tener que tener oficinas aparte también. Pero sí se podría analizar para una L1, una E2. Probablemente va a encajar más fácil todavía con una E2, pero sí es posible, en teoría. Y también lo hemos tenido. Una última pregunta, si Carlos Ortiz tiene alguna pregunta o no, porque sé que él está inquieto con la E2. Si no, pues vamos terminando. Iván, muchas gracias de todas maneras por tu información. Claro que sí, con mucho Hemos gusto. puesto ahí la información, tómenle una fotico, un screenshot si les queda mejor, para que puedan hablar con Iván. Obviamente, los servicios, toda consulta causa honorarios, pero en este caso, fíjense que tuvimos una hora que Iván nos ha obsequiado a todos. Muchas gracias, Iván. Mucho gusto. Estamos aquí para pues, Gracias, ayudar y Iván. Muy, muy apoyarnos. interesante. No, no tengo ninguna pregunta. Ok, Ok. ya Marilyn Rodríguez pregunta, ¿qué países aplican para este tipo de visa? Como estamos cortos de tiempo y la lista puede ser larga, si quieres escríbele a Iván y él te puede mandar la lista también. ¿Te parece? O si quieres, Iván, me pasas la lista y yo la pongo en el grupo de nosotros, que somos cerca de 700 personas, y de esa manera pues logramos difundir mejor esa Pero información. rápidamente, hay países como México, Colombia, Argentina, que sí se pueden hacer, hay países que no, que es Brasil, Venezuela, pero sí, de todos modos también siempre están libres de ponerse en contacto conmigo y podemos estudiar, porque hay gente que hay que acordarse que pueden tener doble nacionalidad y entonces, y también el cónyuge, el esposo, la esposa no inversionista no tiene que tener la nacionalidad, entonces a veces se puede hacer la inversión a nombre de la nacionalidad de uno de los dos y el otro no lo tiene que cumplir con la nacionalidad. Es algo que tener en cuenta. Ok, Alex ya ha puesto la información del doctor Piedrahita, la pueden copiar, mirar, en fin. Iván, pues, como les decía, mi experiencia con él fue muy buena. Cuando llegué en el 2000, sí, yo entré con la historia L1 y luego la giré porque mi compañía en Colombia pues, tenía que cerrar la tarde que temprano y fue más temprano que tarde. Entonces entré con la L1 y algo que nos quedó pendiente es la visa de talento especial, esa que tú decías que, nos la dieron a varias personas como Einstein, Werner von Braun y bueno, etcétera. Hay que meterse, no hay Sí, que meterse en la fila. sí. Bueno, hay son la EB1, que Omar tiene experiencia con esa, que es de habilidades extraordinarias, que se puede hacer. Y bueno, ahora está de moda el caso de interés nacional, que no tiene que ser tan extraordinario, pero igual tiene que ser una persona que es del interés del país y tiene que ser un área de mérito y está bien posicionada. Entonces, y hay que conseguir cartas que tener cuidado cuando digan invaluables, ¿no? Omar, en las recomendaciones. Listo. Pues bueno, muchachos, Listo. muchas gracias, Iván. Saludes a Ok. Pilar Claro que sí. y a todos, Claro que muchas sí. gracias. Claro que sí. Nos vemos y hasta la próxima, amigos. Y Ok. mañana seguimos Bueno, con esta bueno. reunión. Chao, Hasta Iván. luego Gracias. entonces. Chao, hasta luego. Alex, Gracias. mañana, gracias, Iván. Chao. Gracias, chao. Tienes compromiso. Iván, Alex, perdón. Alex, mañana, ¿qué reunión tenemos? Mañana tenemos a Hora Balcazatúa con Paola Arana. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estaremos contándoles más cosas y compartiendo información que nos ayuda a hacer mejor nuestro servicio. Gracias a todos y nos despedimos. Chao. Feliz día para todos. Hasta luego.